Sedna TV presenta. Sedna TV, donde paso a pasito nos vamos derechito. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Sedna TV, donde paso a pasito nos vamos derechito. Un nuevo espacio dedicado para hablar de manera muy divertida, dinámica y responsable sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo soy Andrés Roberto y déjenme les presento a mi compañera y amiga Constanza Carrasco. Bienvenida, Constanza. Muchas gracias, Andrés. Estoy muy feliz de estar aquí acompañando a todas las familias que nos ven desde su casa. Te platico que este nuevo espacio es para dialogar, preguntar, compartir, discutir y hasta jugar con el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En efecto, Constancia, y bueno, te cuento que día con día podemos ver, oír, respirar, incluso hasta vivir muchas situaciones donde están involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya sea que estos estén ejerciendo o no. Así es, Andrés, y precisamente, amigas y amigos, lo que tenemos que hacer en este espacio es hacer que todas y todos los oaxaqueños reflexionemos acerca de los derechos de niñez y adolescencia, para que niños, niñas y adolescentes conozcan cuáles son sus derechos y los ejerzan. Exacto, y me parece también muy importante que nuestras amigas y amigos televidentes sepan por qué el programa se llama Sedna TV. ¿Nos cuentas un poquito? Claro que sí, Andrés. Te platico que las siglas Sedna significan Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca. Y somos un órgano ciudadanizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estamos conformados parte gobierno del estado, parte sociedad civil. Así es, y la acrónima, o quiero decir las siglas, son Sedna. Y tenemos una misión muy importante que es promover, difundir, tutelar y garantizar la observancia y cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca. Pero bueno, Constanza, basta ya de tanto bla, bla, bla. Y ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha, ¿no? Claro que sí. Bueno, les platico que el tema del día de hoy es cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes y cuál es la importancia de que estos se respeten. Ustedes pueden participar desde sus casas contactándonos en Facebook, Sedna TV, y en Twitter, @Sedna_Oaxaca. Compártanos sus opiniones, qué derechos conocen, por qué piensan que no son importantes. Ya los estamos esperando, ¿eh? Así es, y bueno, también es importante que vayamos con nuestra mesa de charla porque tenemos invitadas e invitados especiales muy importantes. Antes de ir con nuestra mesa de charla, ¿qué te parece si vamos con nuestra primera sección donde reporteras y reporteros de Sedna TV salieron a las calles de la hermosa ciudad de Oaxaca a preguntarle a las y los transeúntes si conocen sus derechos, cuáles creen que sea la importancia de conocer estos derechos y pues, ¿qué te parece si vamos a ver qué nos dijeron las personas? Me parece excelente, Andrés. Bueno, vamos con esta primera sección que se llama Micrófonos. Hola, mi nombre es Alexa y salí a las calles para preguntarle a las personas qué opinaban sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Nos acompañan a verlos? ¿Conocen algunos de los derechos que tenemos niñas, niños y adolescentes? Sí, ¿Nos podrían mencionar alguno? el derecho a la educación. A trabajar. Pues derecho al hogar, a una familia, a un nombre, a la salud. A ser escuchados y a ser llevados al médico cuando están enfermos. Un techo donde vivir, a expresarnos libremente. Siempre he estado preocupado porque todos tengamos derechos, pero no conozco específicamente los de los niños y las niñas. Entiendo que deben de tener los mismos que tenemos los adultos, no debe de haber diferencia. Tener un nombre, tener una nacionalidad, tener un acta de nacimiento, tener derecho a una escuela digna, tener un derecho a un servicio de salud y principalmente el amor y el respeto de todos sus semejantes, empezando con los padres y los ciudadanos. Muchas gracias a nuestra reportera Alexa y a todas las personas que participaron para los micrófonos de Sedna TV. Siempre es muy importante e interesante escuchar todas sus opiniones. Ahora vamos con nuestra mesa de charla porque ya llegaron, ya están aquí nuestra invitada e invitados especiales a la mesa de charla. Y me gustaría que ellos mismos se presentaran, ya que este es un espacio precisamente dedicado a la participación de ellas y ellos. Así que bueno, vamos a presentarnos. Me gustaría que me dijeran primero cuál es su nombre
¿Cuántos años tienen y en qué escuela van? Bueno, yo me llamo Camila Mariana Hernández Mendoza, vengo de la escuela del Instituto Minerva y estoy en 5º grado y tengo 9 años. En 5º grado y 9 años. Bienvenida, Camila. Gracias. ¿Por aquí? Yo me llamo Pedro Antonio Ricardes Díaz. Estudio en el Instituto Minerva, voy en 5º y tengo 10 años. Pedro, bienvenido, Pedro, de 10 años. Y a mi lado derecho tenemos a... Yo me llamo Emilio Soto Serrano, estudio en el Instituto Coubertin, tengo 9 años y voy en 4º grado. Emilio, de 9 años. Bueno, pues bienvenidos y bienvenida, Camila. Déjenme contarles que este espacio es para que platiquemos. Y a mí me gustaría que me dijeran si ustedes conocen sus derechos y saben cuáles son sus derechos. ¿Qué derechos conocen? A ver, platiquen un poquito. Bueno, yo conozco el derecho a la salud, a la protección, a la alimentación, al agua, a la salud, vivienda. a la alimentación, a la protección, al agua, a la vivienda. Son muchos derechos. Pedro, ¿conoces otros derechos? Pues a la libertad, A la libertad. a la vida, Derecho a la vida, claro. Muy bien. derecho A la libertad y a la vida son derechos muy importantes. Emilio, ¿qué derechos conoces? A reunirnos libremente, a libremente. tener los niveles más altos de salud, A tener los niveles más altos de a salud. muy tener bien. una familia, Tener una familia, claro. a el derecho a comer. ¿Y por qué creen, a ver, Camila, por qué creen que sus derechos sean tan importantes? Porque pues sin ellos todo el tiempo nos las pasaríamos trabajando. Si los niñas y niñas no deben trabajar, ¿verdad? ¿Por qué tus derechos son tan importantes, Emilio? Cuéntame. Porque si nosotros no tuviéramos derechos seríamos como todo el mundo, sería como un mundo de adultos. Claro, como un mundo de adultos, qué flojera, ¿verdad, Pedro? ¿Por qué tus derechos son tan importantes? porque los derechos nos protegen Claro. como niños que somos. Nos protegen como niños que somos. Muy bien, Pedro. Bueno, pues fíjense que el licenciado Dante Jiménez Calvo, quien es el jefe de Departamento de Políticas Públicas e Enlace Interinstitucional del Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, del SEDNA, nos va a decir por qué los derechos de niñas y niños son tan importantes, por qué tienen consideraciones especiales y nos va a platicar qué son los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Quieren ver qué nos dice el licenciado Dante? Sí. Bueno, adelante con el licenciado Dante, porque también es un espacio de participación para las personas adultas. Adelante. Bueno, los derechos humanos son todas esas garantías esenciales que tenemos todas las personas para poder vivir y desarrollarnos plenamente, sin distinción de sexo, de etnia, de religión, de cultura, etcétera, ¿no? Son para garantizar y proteger a niñas, niños y adolescentes en cada una de sus etapas de desarrollo. Es decir, les sirven, les dan herramientas en cada una de sus etapas de maduración para la vida adulta. Por eso son esenciales y son específicos en toda niña y niño. La importancia de los derechos es que contribuyen a su desarrollo. Todas las niñas, niños y adolescentes se encuentran en diversos contextos, en diversos ámbitos. Por lo tanto, estos derechos que se expresan o se proyectan a través de programas, acciones, actividades, tienen que ir dirigidas hacia este sector de la población de manera específica y de manera particular para poder promover justamente el desarrollo integral en cada una de estas personas. Es importante también porque cambiamos ese paradigma del paradigma irregular donde se concebía a niñas, niños adolescentes como menores, como objetos de protección, al paradigma de la protección integral, en donde ya se consideran como sujetos de derecho, donde se les toma como personas a las cuales tienen derechos por el hecho de ser personas, a las cuales se les tiene que garantizar toda la atención integral. Muchas gracias al licenciado Dante Jiménez Calvo. Y bueno, ya vimos qué son los derechos y por qué niñas, niños y adolescentes tienen consideraciones especiales. Regresamos con nuestra mesa de charla y a mí me gustaría preguntarle a Pedro. Pedro, cuéntame, además de nosotros como niños, como niñas, como adolescentes, ¿quién más debería de conocer nuestros derechos? Los adultos, ¿Las personas adultas? ¿Por qué? pues para que nos respeten. Para que nos respeten. ¿Y tú crees, Camila, que las personas adultas verdaderamente respetan nuestros derechos? Sí, pero
he visto a alguna gente que no respeta los derechos de los niños que están en las calles. Ajá, Entonces, pues, yo quisiera ayudarlos. claro. Pero la pregunta es ¿cómo? La pregunta es cómo. Ahorita vamos a platicar de cómo podemos ayudar a que todas y todos los niños, niñas y adolescentes del mundo tengan acceso a sus derechos, porque todos deben de tenerlos, son universales nuestros derechos. Entonces, bueno, ya vimos que las personas adultas deben de conocer nuestros derechos, nos dijo Pedro. Cami piensa que sí, las personas adultas respetan nuestros derechos, pero algunas veces no. ¿Tus derechos, Emilio, son respetados siempre? Sí, pero yo supongo que algunos en casa, pues de repente mamá o papá les ha gritado o así. O por ejemplo hay niños que, como decía Camila, no respetan sus derechos, que son como los que los explotan laboralmente o los que trabajan en la calle. Sí, son situaciones lamentables, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, digamos, ¿todos tus derechos son respetados? Sí, pero a veces pues me regañan. ¿no? Ajá. ¿Y qué se siente cuando tus derechos no son respetados? O cuando te regañan, o cuando te dicen, hey, tú no hables, o algo así. Se siente mal. ¿Se siente feo? ¿Sí? Te sientes triste. ¿Te sientes triste? Y por el contrario, ¿qué se siente cuando tus derechos se pueden ejercer? Cuando, por ejemplo, puedes opinar libremente en la escuela, cuando puedes jugar con tus compañeras y compañeros. ¿Cómo te hace sentir eso? Se siente bien, te sientes respetado. ¿Te sientes respetado? Y además, ¿qué más, Pedro? Muy alegre porque sabes que tu palabra se da a conocer. Pues me gusta mucho que ustedes sean unos defensores de sus derechos y que los quieran respetar. Vamos ahora con el licenciado Alejandro de Jesús Ramírez, que él es de Espiral por la Vida, y él nos está contando por qué son tan importantes los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es la importancia de que estos se respeten, se garanticen y se ejerzan? Y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer para que todos se ejerzan y de quién será la responsabilidad, dónde están nuestros derechos y muchas cosas más. Pero antes vamos con el licenciado Alejandro de Jesús Ramírez, quien es representante de la organización civil Espiral por la Vida AC. Adelante. La importancia radica en que sin estos derechos los niños y niñas y adolescentes de todo el mundo no podrían crecer de manera integral, ¿no? No tendrían un desarrollo óptimo de todas sus capacidades. Esto quiere decir empezarlos a tratar justo como sujetos de derecho y no como objetos de protección, que es lo que mencionas de este cambio de paradigma, justamente. Entonces ahí radica como la importancia de tenerlos pues de manera muy concreta, y esto hace justo visibilizar a los niños y niñas como personas de un sector distinto de la sociedad, ¿no? Entonces, ya de ahí justo aparece como toda esta cuestión de la Convención de Derechos de Niños y Niñas, que es lo que hace justamente concentrar en un solo apartado todos estos derechos, ¿no? Muchas gracias al licenciado Alejandro de Espiral por la Vida, y efectivamente la mejor forma de respetar los derechos es que primero los conozcamos para poder ejercer los derechos, y ahí la importancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Vamos ahora a un corte promocional, no sin antes lanzar una pregunta para que ustedes no me la digan ahorita, la piensen, ¿ok? Y al regresar del corte platicamos sobre esto. Ahí en casa también platiquen o comenten en nuestras redes sociales dónde aprendimos los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Dónde están estos derechos? No me lo digan ahorita. Al regresar de esta pausa comercial vamos a platicar sobre dónde están los derechos de niñas, niños y adolescentes. Regresamos a Stedna TV, donde paso a pasito nos vamos derechito.
Pues mira, los puedes encontrar a nivel internacional en la Acta de los Derechos Humanos. Específicamente hay una que es para los niños y las niñas y los adolescentes. Pues la Constitución habla de los derechos y se ha hecho ahora, tengo entendido que se ha hecho un reglamento especial que habla de los niños dentro de los derechos humanos. ¿Dónde encontramos estos derechos? ¿En la Constitución? No sé. Pues en los derechos humanos, supongo. Los principales derechos del hombre, incluyendo los de la infancia, están en la Constitución, nuestra Carta Magna. Y recuerden, es muy importante estar informadas sobre nuestros derechos. ¡Adiós! Muchas gracias, Alexa, nuestra reportera de Sedna TV, por estos interesantes sondeos. También gracias a todas las personas que participan para los micrófonos de Sedna TV. Y bueno, antes de ir a la pausa, lancé una pregunta. Ustedes ya nos escribieron en nuestras redes sociales. ¿Dónde están nuestros derechos? ¿Dónde aprendimos los derechos de niñas, niños y adolescentes? Y ahora me gustaría que las personas que están en nuestra mesa de charla nos comenten un poquito dónde aprendimos nuestros derechos. A ver, cuéntanos, Camila, ¿tú dónde aprendiste tus derechos? En mi escuela y en mi casa. En tu escuela y en tu casa, qué padre. Pedro, ¿quién te enseñó a ti los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿Dónde los aprendiste? Porque me dices que tenemos derecho a la libertad, a la vida, pero ¿cómo lo sabes? Pues me lo enseñaron mis papás. Tus papás, tu mamá y tu papá te lo enseñaron, ¿ok? ¿Dónde más aprendemos los derechos de niñas, niños y adolescentes? En la escuela. En la escuela. ¿Y dónde más están, Emilio, los derechos de niñas, niños y adolescentes? Pues algunos no los enseñan en la casa, en la escuela, pero en sí los derechos están en la Convención sobre los Derechos del Niño. En la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y qué es eso, Es un libro. Es un libro donde vienen todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. En efecto, los derechos de niñas, niños y adolescentes están en la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero el licenciado Dante otra vez nos va a ayudar un poquito y nos va a contar dónde están los derechos de niñas, niños y adolescentes. Efectivamente están en la convención, pero nos va a explicar qué es la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a ver qué nos dijo Dante, ¿les parece? Sí. Ok, vamos a ver dónde están nuestros derechos. Adelante. Tenemos pues en primera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se tienen todos estos derechos de las personas. Niñas y niños ya tienen todo ese marco internacional, nacional y local, ¿no? En el primero tenemos la Convención de los Derechos del Niño, donde contempla una serie de derechos hacia este sector de la población. En el ámbito nacional tenemos la Ley de Protección General de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual ahorita emana en que cada estado pues se tenga una ley local, ¿no? Esta está en proceso aún, esa armonización legislativa. Sin embargo, en el estado tenemos una ley vigente, que es la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado. Entonces, hay diversos marcos jurídicos que respaldan el cumplimiento y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, ya vimos que en efecto la Convención sobre los Derechos del Niño es el documento vinculante donde están todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, ratificado por México en 1990. Y bueno, yo les voy a regalar unas convenciones en un momentito más para que vean y sepan todos sus derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo cuántos derechos tenemos, Pedro? Como 45. Como 45, estuviste cerquita. Tenemos 54 derechos, niñas, niños y adolescentes. Estuviste muy cerquita. Y bueno, ¿quién, Camila, o qué deberían de hacer las personas adultas para que nuestros derechos se ejerzan en verdad y para que se respeten? Pues... ¿Cómo o sea, era la imagínate, pregunta? ¿qué deberían de hacer las personas adultas para que nuestros derechos verdaderamente se garanticen? Pues, primero, hablar con el gobierno. Ajá. Pero si no los escuchan, pues, hacer como un... ¿Cómo se dice? Hacer como una reunión. Una reunión. Ajá. ¿Qué podemos hacer, Emilio, para que nuestros derechos se respeten? Pues podríamos, como decía Camila, hablar con el gobierno. Ajá. O incluso que los papás ellos mismos cambien. Con mamá y papá también, ¿no?
Porque, Pedro, ¿de quién te imaginas que sea la responsabilidad de que los derechos de niñas, niños y adolescentes se cumplan? Es decir, debe de haber una persona que debe estar vigilando que los derechos de niñas y niños sean respetados y cumplidos. ¿De quién debería ser esa responsabilidad? ¿Del gobierno? ¿Del gobierno, tú crees? ¿Del Estado? ¿Ok? ¿Y qué tendría que hacer entonces en familia, en casa, mamá y papá? ¿Qué tendrían que hacer? Pues yo creo que tendrían que estar más con nosotros, que nos dejaran hablar más. Que nos dejaran hablar más para que nuestra opinión sea escuchada y tomada en cuenta también, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dijo al respecto el licenciado Alejandro de Espiral por la Vida. ¿De quién es la responsabilidad de que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean respetados y garantizados? Ustedes ya lo han dicho muy bien. Vamos a ver qué nos dijo ahora el licenciado Alejandro de Espiral por la Vida y regresamos a nuestra mesa de charla. Adelante. La responsabilidad de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes recae en el Estado. Tenemos que recordar que cuestión de los derechos es una relación entre los individuos y el Estado, ¿no? Entonces, el Estado tiene que procurar que todos estos derechos tengan acceso a todos los niños y niñas y adolescentes. Entonces, tiene que procurar por eso cuestiones de salud, cuestiones de educación, cuestiones de vivienda, como todas estas cuestiones, no de manera separada, más bien de manera integral. Y el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes recae en todas las personas, ¿no? Entonces la exigencia y la exigibilidad de derechos tiene que ir por parte de todos los ciudadanos, todos y todas las ciudadanas, hacia el gobierno, pero todos tenemos que trabajar para que estos derechos pues lleguen a todos los sectores y a todos los niños, niñas y adolescentes, en este caso particular del Estado, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, ya vimos que en efecto el Estado es el principal responsable de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de las diferentes instituciones. Vamos a cerrar, vamos a despedir ya nuestra mesa de charla, no sin antes agradecer mucho la presencia de las personas que nos acompañaron el día de hoy, y les voy a regalar su Convención sobre los Derechos del Niño, que les recuerdo, este es el órgano, el documento vinculante más importante, donde están todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así que aquí vienen todos sus derechos, léanlos, porque la mejor manera de poder exigir nuestros derechos es que los conozcamos. Así que es una convención para cada uno de ustedes, pero no nos vamos a ir porque en un ratito más vamos a jugar en nuestra sección Un Juego Luego Existo. ¿Quieren jugar? ¡Sí! Perfecto, pues ahorita vamos a jugar y no sin antes agradezco mucho a Camila, agradezco mucho a Emilio y agradezco mucho a Pedro esta mesa de charla donde aprendimos mucho sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estuvo buena la charla, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos con nuestra siguiente sección porque Constanza nos va a presentar una sección que se llama Sednauta. ¿Quieren ver de qué se trata? Sí. Bueno, adelante, vamos con Constanza a Sednauta. Muchas gracias, Andrés. Les platico, amigas y amigos, que esta sección está dedicada para compartir y difundir material y contenido que circula por las redes sociales acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Claro, siempre relacionado con el tema del día. Hoy les presentamos el video titulado UNICEF Derechos de la Infancia, el cual nos muestra las opiniones de niñas y niños acerca de sus derechos, cuáles conocen, qué importancia tienen y qué les gustaría que las personas adultas hicieran para que se garanticen. ¡Véanlo! Ya lo hemos compartido en nuestras redes sociales de Facebook, Sedna TV, y en Twitter, @Sedna_Oaxaca. No se olviden de utilizar los hashtags SednaTV y Sednauta para darnos sus opiniones acerca del tema del día. Y no se muevan, porque ya viene la sección más divertida de nuestro programa. Esto es Juego, Luego Existo. Pues ya estamos de regreso a Sedna TV y llegó la hora de la sección más divertida, Juego, Luego Existo. Y Constanza nos va a explicar qué vamos a jugar el día de hoy, Constanza. Claro que sí, Andrés. El día de hoy vamos a jugar Dilo Actuando. ¿Ustedes han jugado caras y gestos alguna vez? Sí. Bueno, pues es muy parecido. Cada uno de ustedes va a pasar con Andrés y él les va a dar un derecho. Ustedes lo van a tener que actuar a sus compañeros y quien adivine más derechos es el que va a ganar. ¿Quedó todo claro? Sí. Perfecto. Pues comenzamos, Andrés. Pues comenzamos de manera rapidísima, ya tenemos el tiempo. ¿Listo? Ok, perfecto. Vente, Camila, para acá rapidísimamente. Y el primer derecho que les vas a actuar es el siguiente. Aquí yo les voy a ayudar a los muchachos. Camila. Derecho a expresarte libremente.
No, dice Camila que no. A ver, Pedro, ¿Derecho al algo que se juego? te ocurra. Al juego, muy Derecho bien, ya al lo dijo juego. Emilio. Muy bien, 10 Emilio, puntos derecho al para juego, muy bien. Emilio. Emilio, véngase Nos para acá y ponemos tienes buzos. que este. Aquí. Derecho a la participación. A la participación, muy bien, Camila. Bien, Camila. Ok. Pedro, más listo, hay que... Este. Sí, perfecto. Tenemos ahorita un empate, pero yo creo que Pedro ya los va a alcanzar en esta. A La libre expresión. No. A la salud. Muy bien, derecho a la salud, Perfecto. excelente, Pedro. Bien, yo Le les adivinaste dije, muy yo bien a la aposté por tosecita Pedro. ahí de nuestra amiga Camila. Ahora tenemos un empate entre los tres. A la alimentación, muy bien, lo dijo primero Alimentación, Camila. bien, Camila. Excelente, Camila, véngase para acá, Camila. Vente para acá, Pedro. Tenemos derecho a... Ya van muy bien los dos, ¿eh? Los tres van muy bien. Derecho al estudio. Al estudio. ¿Va por ahí? Derecho a ir a la escuela. Derecho a ir a la escuela, por muy bien, ahí. a la educación. A la ¿ok? educación. Derecho a la educación de niñas y adolescentes. Último. A ver, todos listos. Derecho a la A la amistad. socialidad. A la socialidad, a la Más amistad, o muy bien. menos Derecho por a ahí. reunirnos libremente. Lo dijeron con sus palabras y lo dijeron perfectamente. Muy bien, Constanza. Muy bien. Hemos terminado, Andrés. Ok, ¿cómo terminó el marcador? Me parece que la ganadora es Camila. La ganadora, más bien creo que es un empate entre Emilio y Camila. Ok, bueno, recuerden que aquí todas y todos ganamos porque a eso venimos, a jugar y a divertirnos. Así que todas y todos ganamos. ¿Se divirtieron? Sí. Ok. Perfecto. Y actuaron muy bien, ¿eh? Sí, yo sí les entendía todo. Ok, pero ha llegado el momento de decir adiós, Constanza. Qué triste, Andrés. La verdad es que nos las pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo, pero es hora de irnos. Agradecemos mucho a Camila, a Emilio y a Pedro que nos acompañaron el día de hoy. Así es, recuerden que esta es una coproducción entre el Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Sedna TV, donde Paso a pasito, nos vamos derechito. ¡Adiós! Gracias.